medio de un dispositivo policial y en las cercanías del Congreso Nacional, diputados autoconvocaron la prórroga de sesiones ordinarias hasta enero del 2026. Tribunal de Justicia Electoral resuelve que Jorge Calix y Cristian Villalobos pueden ser inscritos como candidatos a diputados por Olancho y Valle. Magistrado Mario Morazán califica de ilegal la resolución del Tribunal de Justicia Electoral. Fuerzas Armadas oficializa petición al Consejo Nacional Electoral para que este organismo les proporcione copias de las actas de cierre del nivel electivo presidencial. Desconfianza y confrontación pasan factura, se estanca la inversión y cae el crédito empresarial, advierten los expertos. Del albergue al peligro, la desesperación empuja a familias a volver a casas en zona de riesgo de la Guillén y el Reparto. En medio de la alegría y de esperanza, se realiza el lanzamiento oficial de la campaña Teletón en Catacamas, Olancho. Río de Janeiro vivió escenas de guerra durante una operación policial contra el narcotráfico que deja al menos 64 muertos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El Congreso Nacional en sesión autoconvocada por la oposición aprobó este lunes la prórroga de sus sesiones ordinarias hasta el 20 de enero de 2026. Con esta medida, el Pleno continuará sesionando durante los meses de noviembre, diciembre y enero, al cierre del actual mandato legislativo 2022-2026. La resolución fue adoptada con base en el artículo 189 de la Constitución que permite extender el periodo de trabajo legislativo. Según la promotora de la iniciativa, Maribel Espinosa, el objetivo es evitar que las decisiones del Congreso recaigan en una comisión permanente de apenas 9 diputados, como ocurrió en el año 2023. Autoridades del Legislativo señalaron que la prórroga garantiza el funcionamiento pleno del Congreso y contribuye a una transición ordenada hacia el nuevo periodo 2026-2030. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 28 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro. Honduras lo tiene claro, con la mejor red y la red más rápida de Honduras. Con la dispensa de 2 debates se aprobó por unanimidad la prórroga de sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. A la sesión autoconvocada por la oposición y realizada al aire libre asistieron al menos 70 diputados de los partidos Liberal, Nacional y Salvador de Honduras. Los diputados comenzaron a llegar a los bajos del Congreso Nacional, donde se encontraron con la muralla de efectivos de la Policía Nacional, quienes impidieron su ingreso a las instalaciones de ese poder del Estado, pero no obstaculizaron el desarrollo de la sesión extraordinaria autoconvocada para las 3 de la tarde, con la finalidad de extender el periodo de sesiones ordinarias. Al menos 70 diputados de la bancada del Partido Nacional Liberal y Salvador de Honduras asistieron a la sesión, la que se realizó en las cercanías del Palacio Legislativo. Conforme al artículo 191 de la Constitución de la República, ante la obstaculización de la Junta Directiva del Congreso para celebrar sesiones ordinarias, procedimos a hacer una convocatoria y estando aquí los diferentes jefes de bancada y habiendo recibido los listados y participación de todos los diputados y diputadas, procedemos a darle trámite a la sesión del día de hoy. Previo a la instalación de la sesión, la diputada del PSH, Claudia Ramírez, fue la encargada de realizar la oración. Hoy venimos ante ti como hijos de una patria herida. Posteriormente, en una sola voz, los diputados opositores entonaron las notas del himno nacional. Tu bandera es un lampo de cielo. La diputada del Partido Nacional, Francis Areñal, dio lectura a la moción para designar al presidente y secretario de la sesión extraordinaria, ante la ausencia de los miembros de la directiva del Congreso. A las diputadas Fátima Mena Baide como presidenta, Merari Elena Díaz Molina
y Maribel Espinosa Turcios como secretarías, así como que se mantenga en dicho cargo por esta sesión y hasta la lectura y aprobación del acta de la presente sesión. La secretaria por ley, Merari Díaz, comprobó el quórum de al menos 70 diputados presentes para dar inicio a la sesión. Hay quórum, los listados de las diferentes bancadas, contamos con la presencia de al menos 70 diputados. Luego, la presidenta Fátima Mena procedió a darle la palabra a la diputada liberal Maribel Espinosa, quien presentó la iniciativa de ley para extender el periodo de sesiones ordinarias del 1 de noviembre del 2025 al 20 de enero del 2026. Prorrogar y al efecto queda habilitado para llevar a cabo sesiones ordinarias del Congreso Nacional de Honduras durante el periodo que comprende entre el 1 de noviembre del año 2025 al 20 de enero del año 2026, con el fin de atender la carga de trabajo legislativo con el que cuenta este poder del Estado. En el artículo 3 de la iniciativa de ley se explicó que la misma entrará en vigencia una vez publicada en el Diario Oficial La Gaceta y si no, con la publicación en cualquier medio de comunicación. La presente resolución entra en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta o en cualquier otro medio de comunicación de difusión nacional, escrito, visual o medios electrónicos de conformidad al artículo 38, literal D, del decreto 33/2020. A las 3:36 de la tarde, Mena cerró la sesión e inmediatamente abrió otra para ratificar el acta donde se aprobó la prolongación del periodo de sesiones ordinarias hasta el 26 de enero, como una salvaguarda urgente a la institucionalidad hondureña. De esta manera queda extendido el periodo de sesiones ordinarias luego de esta autoconvocatoria de la oposición, que hoy hace un llamado al presidente de este poder del Estado que respete el Estado de Derecho. José Andino, Telenoticias. De inmediato, más reacciones de los diputados autoconvocados que han extendido el periodo ordinario de sesiones en esta legislatura hasta el 20 de enero del 2026. El país, la mitad más uno se hizo presente, apegado al 190, 191 de la Constitución, se ha habilitado el periodo de sesiones y esto es legal, en base a la ley, en base a la Constitución. Sí, hemos logrado extender el periodo, más de 70 diputados firmaron ya todo el quórum que constituimos, así que está prorrogado la cuarta legislatura hasta el 20 de enero del año 2026. Hay temas muy importantes de la nación que hay que aprobar. Le voy a dar un ejemplo, los deportados del TPS, que en este gobierno no se logró firmar el TPS. Necesitamos aprobarles que ellos retornen a su país con su carrito, con su refri, con su estufa. Lo hemos hecho en la bancada del Partido Nacional, los 43 diputados en tiempo y forma. Ustedes fueron testigos de que llegamos a la hora pactada, a las 3 de la tarde, los 43 diputados, para poder hacer esta ampliación del periodo de sesiones del 1 de noviembre al 20 de enero del próximo año. De esa manera queda sin valor y efecto lo que ellos han pretendido, que es nombrar una comisión permanente. Si ellos lo hicieran a la fuerza, estarían socavando la democracia y estarían no solamente cometiendo un delito nacional, sino que internacionalmente. El diputado del Libre, Obed López, califica la sesión extraordinaria realizada por la oposición como un circo político. De lo cual la oposición está acostumbrada. Lo hicieron en Zambrano hace como 4 años, lo han hecho en innumerables veces en este Congreso Nacional, pero el pueblo hondureño ya sabe que eso es hipocresía. Hipocresía de decir que quieren sesiones noviembre, diciembre y enero, así como también nosotros lo queremos, pero no quieren la aprobación de muchas leyes importantes para este país. El diputado del Libre, Germán Altamirano, opinó de la misma manera y aseguró que esa autoconvocatoria es ilegal y que solo genera cisma en la sociedad hondureña. Bueno, la clase política tradicional sigue generando cismas en la sociedad hondureña. A un poco más de 30 días de las elecciones generales, creo que esto no es sano para la democracia. Una autoconvocatoria que a todas luces es ilegal, improcedente, pero además improductiva.
Los parlamentarios oficialistas instaron a la oposición a sentarse a dialogar y a construir una agenda para aprobar los proyectos en beneficio del pueblo que están detenidos por la falta de sesiones. Pues así está el país en este momento. Así está el país en este momento en uno de los poderes del Estado, en el poder legislativo. Al menos 70 diputados se autoconvocaron y aprobaron la prórroga de las sesiones ordinarias hasta enero de 2026. Desde la elaboración de presupuestos y el ahorro hasta el endeudamiento y la inversión responsable, estos consejos pueden ayudarle a allanar el camino hacia la seguridad financiera y la tranquilidad. Educación financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Evaluar y reevaluar los objetivos financieros. Los objetivos financieros claros son una hoja de ruta para los buenos hábitos financieros, ya sea un objetivo financiero a corto plazo, como unas vacaciones, o un objetivo financiero a largo plazo, como la jubilación. Tener un objetivo puede motivar y guiar las decisiones financieras. Supervisar las transacciones. Estar al tanto de las transacciones es importante para alcanzar las metas financieras. Monitorear regularmente los extractos financieros y de tarjetas de crédito proporciona información valiosa sobre los hábitos de gasto, los costos recurrentes y, en la última instancia, los ahorros potenciales. Pida prestado responsablemente. Si bien endeudarse puede dar miedo, pedir prestado a veces puede ser una herramienta útil. Sin embargo, es fundamental pedir prestado responsablemente. Eso significa siempre sopesar el costo de pedir prestado frente a los beneficios y considerar si ahorrar para una compra es una opción viable. Con el objetivo de fortalecer la competitividad del país mediante el intercambio de conocimientos y estrategias de desarrollo sostenible, se desarrolló en San Pedro Sula el Foro de Infraestructura 2025. Súper interesante conocer el tema de los financiamientos en las grandes obras de construcción, las necesidades que tiene el país de afrontar proyectos de construcción grandes que tenemos nosotros, como ser las represas en el sector norte del país, como ser los libramientos de las ciudades principales, entre otros. Hay una enorme deuda de gobierno en inversión de infraestructura, en viviendas y protección del Valle de Sula. Básicamente el Foro 2025 es un espacio creado para que tanto el gobierno como la academia y la industria de la construcción puedan encontrar espacios en común y buscar soluciones. Y esto nos está generando grandes problemas. La ciudad de San Pedro Sula espera la construcción de más de 32 torres de apartamentos que están en este momento semiparadas o paralizadas por la falta de recursos en esta institución. Este Congreso de Infraestructura 2025 es un espacio de ideas para construir el desarrollo y futuro de Honduras. Las Fuerzas Armadas, a través de su oficina enlace con el Consejo Nacional Electoral, solicitaron al Consejo Nacional Electoral copias de las actas de cierre de la Junta Receptora de Votos del nivel presidencial. Según la comunicación oficial, el propósito es verificar el resguardo y la custodia de los materiales electorales como parte de sus funciones constitucionales de garantizar la seguridad y transparencia del proceso democrático. El Estado Mayor Conjunto, en su documento, recuerda que las Fuerzas Armadas son una institución profesional, apolítica y no deliberante, encargada de defender la soberanía, mantener la paz y respetar los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Se destaca además que, según la ley, las Fuerzas Armadas deben cooperar con la Policía Nacional en la conservación del orden público y garantizar el transporte, la custodia y vigilancia de los materiales electorales durante todo el proceso. El oficio también hace referencia al principio de transparencia establecido en la ley electoral, el cual ordena asegurar la publicidad de la información y el acceso de los ciudadanos a los datos del proceso electoral. Las Fuerzas Armadas subrayan que la solicitud se presenta con respeto ante el Pleno o con respeto ante el Pleno del CNE, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en las elecciones.
Bueno, sobre esta temática, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, mediante un oficio dirigido a los consejeros Cosette López y Marlon Ochoa, recuerda la relación de subordinación funcional que deben mantener las Fuerzas Armadas frente al Consejo Nacional Electoral durante el proceso electoral. Hall cita el artículo 272 de la Constitución, que establece que un mes antes de las elecciones y hasta la declaratoria de resultados, las Fuerzas Armadas pasan a estar a disposición del Consejo Nacional Electoral exclusivamente en lo referente a custodia, transporte y seguridad del material y del proceso electoral. Es decir, en materia electoral, las Fuerzas Armadas no obedecen órdenes directas del Poder Ejecutivo. Eso dice Ana Paola Hall en este oficio. En materia electoral, las Fuerzas Armadas no obedecen órdenes directas del Poder Ejecutivo, sino instrucciones técnicas y operativas del organismo electoral. La consejera subraya que esta no es una decisión política ni discrecional, sino una obligación constitucional, y advierte que cualquier interferencia o instrucción externa ajena al Consejo Nacional Electoral constituiría una violación a la autonomía electoral y al principio de neutralidad de las Fuerzas Armadas. Hall concluye señalando que este es el primer insumo para una discusión más amplia que será convocada en sesión de pleno. De manera enfática, la consejera Ana Paola Hall aclara en su oficio que no se trata de una decisión política, sino de una obligación constitucional, y advierte: cualquier interferencia externa ajena al Consejo Nacional Electoral violaría la autonomía electoral y el principio de neutralidad de las Fuerzas Armadas. En un oficio que la consejera presidente del CNE, Ana Paola Hall, envía a sus pares, Cosette López y Marlon Ochoa, describe con ilustrada precisión los deberes de las Fuerzas Armadas una vez que pasen a disposición del máximo organismo electoral. Es un documento básicamente que me parece pertinente en el contexto y me da mucha tranquilidad por la forma objetiva en que la consejera Hall está viéndolo y que la acompaña. De entrada, la consejera Hall recuerda el artículo 272 de la Constitución de la República, que textualmente dice: el presidente de la República pondrá las Fuerzas Armadas a disposición del Consejo Nacional Electoral desde un mes antes de las elecciones hasta la declaratoria de las mismas. Otro párrafo del oficio reza que las Fuerzas Armadas están subordinadas funcional y de manera temporal al órgano electoral en temas de seguridad y logística, y durante ese periodo obedece las instrucciones del CNE en todo lo relativo al proceso electoral. También aclara que la presidenta Xiomara Castro conserva el mando político-militar general, pero no puede interferir en las decisiones técnicas o logísticas electorales. La misión de las Fuerzas Armadas es más amplia, es garantizar el imperio de la Constitución en todo. La visión de ellas debe estar orientada a que ninguna fuerza, ninguna amenaza externa o interna puede impedir el proceso electoral. Este comunicado electoral advierte que ninguno de los poderes públicos puede contradecir o revocar las instrucciones emanadas del CNE, y agrega que cualquier desobediencia o interferencia de autoridad distinta al Consejo Nacional Electoral en esas tareas constituiría una violación de su autonomía, de su independencia y facultades constitucionales, y una transgresión del principio de neutralidad militar. Todo el tiempo ha sido así. Todos los que hemos sido jefes nos hemos encuadrado en lo que dice la Constitución, y entre más nos apegamos a la Constitución, menos nos equivocamos. Termina el oficio la consejera Hall con esta aclaración: el presente documento se remite como un primer insumo, sin perjuicio de extender los argumentos aquí planteados para la discusión que el tema amerite en sesión de pleno, al cual convocaré oportunamente.
Para varios diputados, la petición que realiza el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, sobre las actas de cierre en el nivel presidencial es avalada por la presidenta Xiomara Castro, quien es la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Está perdido. Yo creo que cuando quiere meter las manos en la parte civil, que la parte civil nos toca a nosotros, no le toca a él, está totalmente perdido, no sabe lo que está haciendo él. Yo creo que son directrices que él están mandando, es un borrego a lo que está ocurriendo y lastimosamente pues él hace caso, pero nosotros sabemos que el resto de la cúpula del ejército, la parte militar del país, está en la posición correcta. Difícil decir si es una directriz de la propia presidenta, pero constitucionalmente él no tiene ninguna potestad para hacer eso. Las Fuerzas Armadas ya están establecidos que es proteger el proceso de las elecciones, así lo dice la Constitución de la República, y el territorio nacional, nada más que eso. Él no tiene por qué andar pidiendo actas, no es su responsabilidad. Los diputados exhortaron a Roosevelt Hernández y a la presidenta Castro a respetar lo que manda la Constitución de la República. Escuchemos las palabras por parte del señor comandante de la policía. En este momento está en comunicación urgente con el noticiero estelar de Honduras, TN5, la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Barahona. Abogada Barahona, le escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Renato. Gracias por atender a esta solicitud urgente. Esta es una denuncia y una alerta al pueblo hondureño, a la población, a la comunidad internacional, sobre todo las misiones de observación electoral. Se me acaba de informar que se nos va a presentar requerimiento fiscal al magistrado Mario Flores Urrutia y su servidora para capturarnos a la brevedad posible. Esto es insólito, el que un magistrado afronte por tomar decisiones legales en garantía de la defensa de la democracia del país para que garantice la continuidad del Pleno y no se mantenga la voluntad arbitraria e irracional de un grupo de poder y del magistrado Mario Alexis Morazán Aguilera, y se dicten las sentencias que en derecho correspondan. Están debidamente motivadas, justificadas, Renato, y no se puede perseguir a jueces y a magistrados. Esto es un precedente funesto que es necesario que todo el pueblo hondureño lo sepa. ¿Me está diciendo que se ha librado o se librará en las próximas horas orden de captura para 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, el presidente y usted, abogada Barahona? Así es, Renato, sin la garantía del antejuicio, que es una garantía preprocesal que constitucionalmente tenemos los jueces y magistrados, que tenemos como garantía en el Código Procesal Penal, y que también se nos ha dado la misma libertad de decisión en la Ley Ordinaria y Procesal Electoral, en la que no podemos ser perseguidos por nuestras resoluciones y mucho menos las sentencias, Renato. Esto no es un Estado de Derecho, definitivamente, y el pueblo hondureño lo debe saber. Alerto a Honduras y a la comunidad internacional, a todas las representaciones diplomáticas en el país. En este momento me está llamando urgentemente, nos está llamando al noticiero TN5 Estelar, la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, denunciando que tiene información que se librará orden de captura contra el presidente del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Flores, y también a ella, que es magistrada, Miriam Barahona, supuestamente por la sentencia que han emitido hoy para que 2 diputados sean inscritos a cargos de elección popular, para que 2 candidatos a cargos de elección popular sean inscritos en las planillas para participar en las elecciones del 30 de noviembre. Me está llamando
una de las magistradas del Tribunal de Justicia Electoral, Cuerpo Diplomático y Honduras, denunciando que tiene información que se está a punto de librar orden de captura por sus decisiones como magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Por favor, abogada, la respuesta es obvia. No tengo que preguntarle quién la advirtió de que están a punto de librar orden de captura. Confío en su palabra en materia electoral. Renato, En estos momentos... Las decisiones, Renato. Sí, le escucho. Las decisiones que tomamos es un precedente para el país. Suponga usted que el 30 de noviembre no se presente uno de los consejeros, así como tuvo paralizado un mes y no se puede dar la declaratoria. Es un precedente jurídico constitucional de inaplicabilidad que lo garantiza el artículo 18, 19 y 320 de la Constitución de la República para que ambas consejeras tomen la batuta y la rienda. Asimismo, si se declarase una persona que no ha sido resultado de la voluntad popular en las urnas y quisiera imponerse interponerse un recurso de apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral, y por el otro sector el capricho racional de una persona de no cumplir con sus funciones, no quisiera integrar, Renato, ¿cómo vamos a dar respuesta en aquel momento para reconocer la voluntad del pueblo hondureño? Esto no se trata de partido ni una candidatura, porque también se emitió un auto de inadmisibilidad en el caso del señor Hipólito de Santa Bárbara por no haber agotado la vía administrativa. Son fallos fundamentados en la Constitución de la República y las leyes, y hemos sentado un precedente para garantizar la democracia del país. Pero es que hay un principio elemental. Las decisiones de un tribunal de justicia electoral se respetan, gusten o no, porque cuando no se respetan las resoluciones emanadas de un órgano judicial, no se vive en democracia, se vive bajo el yugo de una dictadura, así de simple, abogada. Usted lo ha dicho, Renato. Sí, no yo lo he dicho. podemos volver a la época oscura. Muchos lo vivimos, sufrimos como familiares de personas que desaparecían, que fueron capturadas indebidamente y aún a la historia no les ha hecho justicia. Es una denuncia que interpone una persona investida de una institucionalidad que en cualquier democracia debe considerarse seria. Una magistrada del Tribunal de Justicia Electoral llama con urgencia al noticiero estelar de Honduras y nos dice: tengo información que se va a librar requerimiento fiscal y orden de captura contra 2 magistrados por una sentencia emitida. Eso no es propio de las democracias, abogada. Si así se presentará el escenario, su fuente me imagino que para que lo esté denunciando es seria. Claro, Renato. Su servidora jamás se atrevería a decir una mentira ni a no tener una fuente confiable. No pongo en duda su denuncia, simplemente para contrastar la noticia tengo que hacerle esa pregunta. Honduras, no tengo más que decir. Renato. Alerta Honduras, Gracias. alerta comunidad internacional. Una magistrada del Tribunal de Justicia Electoral denuncia esta noche que tiene información que se va a librar o que se va a presentar requerimiento fiscal y a librar orden de captura de 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral por una sentencia emitida hace algunas horas. Estamos atentos y atentas a cómo evoluciona esta denuncia que usted ha hecho hoy por nuestro noticiero, abogada Miriam Barahona. Muchas gracias y estamos pendientes. Gracias a ustedes. Y estamos Renato, por la pendientes. oportunidad.
Bueno, a propósito, y es que hoy el Tribunal de Justicia Electoral ha ordenado la inscripción de Jorge Calix y también del aspirante Villalobos, Cristian Villalobos. Esa es la noticia que en el tercer segmento tenemos para ustedes y que ha provocado que la magistrada Miriam Barahona denuncie que están a punto de presentarles requerimiento fiscal al magistrado presidente y a ella también magistrada y orden de captura. Atentos a esta noticia en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, Aires Mateo es un emprendimiento que nació para dar solución a los aires acondicionados vehiculares de los habitantes de Ciguatepeque. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Por cometer errores en su etapa estudiantil, este joven se vio obligado a buscar un empleo que se convirtió en poco tiempo en su propia empresa y su principal fuente de ingresos. Comete muchos errores. Recuerdo que yo me quedé en el año en el Genaro y no les conté a mi papá. Y ellos se vinieron a dar cuenta ya bien después y entonces de enojados ellos por lo que había pasado me pusieron a trabajar como castigo. Entonces, y a mí me empezó a gustar el dinero, me empezó a gustar el trabajo, este trabajo que es el aire acondicionado, entonces ahí me apasionó. Es un trabajo que se convirtió en algo más que una pasión, que desde ya genera empleo a otras personas. Pues fíjese que gracias a Dios el primer año me costó, porque me costó por la clientela, pero ya este segundo año ya estoy viendo ya los resultados. No lo hago por obligación, sino porque me gusta hacerlo. Sí. Este joven emprendedor se ha dado a conocer por la calidad en sus trabajos, así como redes sociales y su número de celular 99 42 38 59. Junto a mis clientes, o sea, me garantizan y me recomiendan de una manera que eso es más que todo la recomendación. En Facebook me encuentran como Frío Mateo, en Instagram también como Frío Mateo. Mi número de teléfono es el 99 42 38 59. Mire usted un emprendimiento que nació a raíz de un castigo. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. Para el Tribunal de Justicia Electoral, el Consejo Nacional Electoral aplicó de forma excesiva, restrictiva e incorrecta el artículo 115, numeral 10 de la ley electoral, en el caso de los candidatos a diputado Jorge Calix y Cristian Villalobos, por lo que ha resuelto este martes la inscripción de ambos aspirantes por los departamentos de Olancho y Valle. Después de una larga y polémica espera por mayoría de votos, el Tribunal de Justicia Electoral ordena al Consejo Nacional Electoral la inscripción en la casilla de diputados de Jorge Calix en el departamento de Olancho y Cristian Villalobos en Valle. Y bueno, ya el día de ayer y hoy ya el Pleno ha sido instalado en legal y debida forma y se han emitido las providencias correspondientes y ya la sentencia ha sido emitida y está en manos de los consejeros del Honorable Consejo Nacional Electoral. En efecto, la polémica mayor estaba en el caso del actual diputado Jorge Calix, y para llegar a esta resolución el Tribunal de Justicia Electoral determinó que el Consejo Nacional Electoral aplicó de forma excesivamente restrictiva e incorrecta el artículo 115, numeral 10 de la ley electoral, al considerar que Calix no podía ser inscrito por haber participado previamente como precandidato presidencial. El TJE argumentó que la norma prohíbe el transfugismo político, no la situación dentro del mismo partido, la cual está permitida por el artículo 213. Además, el tribunal aplicó un test de proporcionalidad y concluyó que la medida del CNE violentó los derechos políticos fundamentales del aspirante, entre ellos el derecho a ser electo, protegido por la Constitución de la República y los tratados internacionales. Señaló que la restricción no era necesaria ni proporcional y que existían mecanismos legales para permitir su participación sin violentar el orden jurídico. El fallo también destaca que el CNE incurrió en trato desigual y discriminatorio al negar la inscripción de Calix, mientras en procesos anteriores permitió casos similares como el de la diputada Crixa Pérez,
A eso se suma que la negativa se comunicó mediante un comunicado público y no a través de una resolución formal, lo que el TJE calificó como una violación al debido proceso. Un estira y encoge que paró la impresión de las papeletas de diputados tanto en Olancho como en el departamento de Valle y que abrió una fisura en el pleno de magistrados del TJE con el representante de Libertad y Refundación Mario Morazán, que no integró el pleno y que hoy califica como ilegal esta resolución. Yo estoy seguro que ninguna institución le va a dar ningún valor jurídico a algo que no proviene del pleno. Las decisiones aquí las toma el pleno. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las autoridades de otras instituciones? Ver si esa es una decisión de pleno. Según la resolución de 2 de los 3 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, ambos aspirantes, el liberal Jorge Cálix en la posición 22 en la casilla de diputados de Olancho y Cristian Villalobos del Partido Nacional en la 4ª posición en la casilla de diputados de Valle, cumplen con los requisitos establecidos y exigidos por la ley y por lo tanto ordenan su inclusión en las respectivas planillas, así como también que se proceda de inmediato a la impresión de las papeletas electorales. Bueno, se han producido muchas reacciones sobre esta decisión que ha tomado el Tribunal de Justicia Electoral, pero permítanme, por favor, porque el país está dinámico en esta materia político-electoral. Lo que yo siempre leo son de fuentes serias. Y la fuente seria que me escribe me dice, por favor, no dé mi nombre por mi seguridad personal. La nota enviada hoy al CNE se está refiriendo al caso de las Fuerzas Armadas que están pidiendo copias de las actas de las juntas receptoras de voto en el nivel electivo presidencial. Tiene una suspicacia técnica judicial, me dice la fuente seria. No es redactada como se acostumbra, con instrucciones del señor jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. El peticionario debería ser el jefe del Estado Mayor Conjunto, pues es el peticionario como representante de las Fuerzas Armadas y la cual anteriormente había sido solicitada por él en forma verbal. La firma debería ser del jefe del Estado Mayor Conjunto y no del coronel Borjas como enlace. Por lo tanto, no hay firmeza ni carácter del actual jefe del Estado Mayor Conjunto para solicitarle eso al Consejo Nacional Electoral. Elementos para el debate. Ahora, las reacciones que produce la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral sobre estos 2 diputados. El diputado liberal Jorge Cálix no ocultó su alegría por el fallo favorable del Tribunal de Justicia Electoral que lo habilita para buscar la reelección por Olancho. No obstante, indicó que esto solo fue una victoria legal, pero que la democracia sigue en riesgo mientras no se garantice el triunfo de Salvador Nasralla en noviembre. No todo se compone porque me han inscrito. Esto es un tema, repito, particular. Lo más importante es que podamos rescatar la democracia, evitar que el plan del familión se lleve a cabo, trabajar día y noche para lograr que Salvador sea el presidente, que es lo que necesita Honduras en este momento. Eso es lo más importante y en eso hay que centrarse. Cálix afirmó que la minoría no podía imponerse a la mayoría en el órgano electoral, al tiempo de entregar este mismo martes la fotografía que saldrá en la primera casilla por Olancho, un departamento donde reconoce que tendrá que trabajar duro porque Libertad y Refundación ha predominado durante los últimos 3 periodos. Nuestro compromiso es que eso cambie. Es ir a trabajar en el vasto departamento de Olancho, en el departamento más grande de Honduras, con la gente más linda, por supuesto, para que esa realidad que hemos tenido en las últimas 3 elecciones cambie, para que gane el Partido Liberal y para que esa gran porción del territorio se vista de rojo, blanco, rojo. El congresista destacó que todo el liberalismo está unido alrededor de su candidato presidencial, pese a que hubo quienes con este conflicto quisieron verlos peleando. Asimismo, afirmó que a partir de este momento no lo paran ni con un requerimiento fiscal.
El diputado liberal por Olancho, Samuel García, no se quedará con las manos vacías, pese a haber cedido la primera posición en la papeleta a Jorge Calix. Según informó este martes, él también formará parte de la planilla en ese mismo departamento, solo que en la casilla 24, tras presentar la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral. Los abogados del Partido Liberal a mí me han propuesto de que ocupen la casilla 24. Yo se los había dicho a las autoridades del partido, se lo había dicho al candidato presidencial, que en la trinchera que a mí me tocara, que ahí yo la iba a asumir, y me han propuesto a mí para que ocupe la casilla 24, yo la he aceptado, y entonces va a aparecer Jorge Calix en la casilla 22, Gustavo Rosa, el ingeniero Gustavo Rosa en la casilla 23 y Samuel García en la casilla 24. García explicó que Cindy Gabriela Ortiz Zelaya, que estaba en la casilla 24, ahora será su suplente. Por otro lado, insistió que ahora los liberales, con la irrupción de Calix, aspiran mínimo a conseguir 2 diputados en ese departamento. Y el candidato a diputado del Partido Nacional por Valle, Cristian Villalobos, también celebró la resolución favorable del Tribunal de Justicia Electoral, que le permitirá competir por una curul en el legislativo. Es lo que estábamos esperando, porque desde que iniciamos esto, las cosas se hicieron con total transparencia, se hicieron en base a ley, respetando pues la normativa legal electoral vigente. Pues este fue el fallo, lo recibimos pues con alegría. Como usted dice, pues hemos estado en incertidumbre durante todo este tiempo en mi departamento, pues, y no solo en el departamento, sino que en todo Honduras hemos estado a la expectativa qué es lo que iba a suceder, porque si estamos conscientes, de esta manera se estaba poniendo en riesgo la democracia. Villalobos explicó que tanto la candidata a diputada Rachel Sierra como su suplente renunciaron a la casilla 16 por razones personales, por lo que el Partido Nacional cubrió esa vacante con él, luego de resultar electo en las primarias como suplente de Leslie Carolina Flores Méndez, que ocupa la casilla 14 en la planilla por Valle. Luego de que el Tribunal de Justicia Electoral resolvió a favor de la inscripción de Jorge Calix, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Roberto Contreras, manifestó que con esta inscripción se fortalece el departamento de Olancho. Con la inscripción del abogado Jorge Calix se fortalece el departamento de Olancho, y lo que siempre dijimos nosotros, respetuosos de la ley, y que íbamos a estar siempre a la espera del fallo que emitieran los entes colegiados, tanto el CNE como el Tribunal de Justicia Electoral. Por tal razón, ahora solo resta que se incorporen las fotografías y se empiece a imprimir las papeletas para ganar las elecciones el 30 de noviembre. Contreras además cuestionó que se impidiera esta tarde el ingreso al Congreso Nacional a los diputados que asistieron al llamado de la autoconvocatoria, y manifestó en relación a la convocatoria del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, programada para este miércoles, que al jefe de bancada del Partido Liberal se le ha dado instrucción de no asistir. Bueno, y es que ha convocado para este miércoles el presidente del Congreso, Luis Redondo, a los jefes de bancada para ponerse de acuerdo con la agenda legislativa. Pero hoy hemos escuchado a los jefes de bancada del Partido Liberal y del Partido Nacional que no asistirán a esa convocatoria hecha por el presidente del Congreso. De hecho, ya hoy, por autoconvocatoria, al menos 70 diputados han resuelto conforme a derecho que se extienden las sesiones ordinarias del Congreso hasta el 20 de enero del próximo año. Atentos, atentos, porque esta realidad de Honduras, tiene un sacrificado: el pueblo y su economía. La confrontación política y la falta de confianza institucional, ¿saben ustedes qué ha provocado? Que se frene la inversión para este último trimestre del año. Hay académicos que proyectan que la inversión extranjera cerrará en menos de los $1.000 millones e indican que el registro de nuevos negocios se estancó.
y cayó la demanda de créditos y el ahorro de las empresas. El comportamiento de las élites políticas de Honduras, ¿saben qué provoca? No solo incertidumbre, no solo aflicción entre los hondureños, estancamiento de la economía, lo que quiere decir multiplicación de la pobreza. Esos son los políticos de nuestra democracia. Miren, de nuevo ahí por Sarabanda se abrió la calle, ¿no? Porque dicen los que nos están pasando la información que habilitaron los 2 carriles. Y de nuevo sucumbió esa parte de la carretera hacia Santa Lucía y Valle de Ángeles. Y hay gente que hace 4 horas está tratando de llegar desde Tegucigalpa, Santa Lucía, Valle de Ángeles y todos esos lugares. Y está ahí varada. Peligroso porque es una zona también oscura, Renato. Jorge, Sí. Jorge Aldán, alcalde. Ay. La periodista Lorena Calix vive en Valle de Ángeles. Lorena, mi amiga. Lorena, ¿hace cuánto estás esperando llegar a tu casa? Ahí en esa carretera. Adelante, buenas noches. Lorena Calix, la periodista. Buenas noches, Renato. Buenas noches, Renato, y gracias también a la licenciada Raquel Lazo, que me ha hecho este espacio. Creo que soy vocera de cientos de personas en este momento, Renato, que estamos en un chat de tráfico que transita hacia el municipio de Santa Lucía y Valle de Ángeles, desesperados con más de 4 horas de intentar llegar a nuestras casas. Y según ha circulado videos en estos chats que nos están enviando las personas que afortunadamente ya lograron el paso, usted puede ver en esos videos la dificultad que han generado. Ignoro, porque no soy experta en el tema, no soy ingeniera, no soy nada que pueda referir aspectos técnicos de esta naturaleza, pero creo yo que el sentido común apremia aquí. Habilitaron el doble carril cuando todavía no se han concluido las obras. Lloviznó hoy por la tarde-noche y lo que ha provocado es justo lo que se está viendo. Es una hazaña pasar. Me han informado que hay parte de la carretera que se está cediendo también por razón lógica, y esto yo lo que quiero en todo caso manifestar, se ha vuelto un martirio para todos los que vivimos en estos municipios. Aparte, usted ve el riesgo inminente, y ese es el motivo de mi comunicación, pedirle encarecidamente a las autoridades municipales, centrales, que nos atiendan, por favor. Nosotros estamos llegando a nuestras casas en un promedio de 3 horas diarias, viniendo de Valle de Ángeles a Tegucigalpa, y de retorno con este problema aún más. Se transportan buses escolares con niños. Señoras, señores de todas las edades, familias enteras, y no es posible que estemos arriesgando nuestras vidas, todo porque no se toman las medidas pertinentes. Eso es lo que ve, Renato. Estos videos son de ahorita. En el chat donde estamos varios vecinos ahí informándonos, apoyándonos, es lo que prima: indignación, preocupación, impotencia, cansancio, hartazgo. Y bueno, en este momento yo hablo como ciudadana, de ninguna manera estoy hablando en otra posición que no sea de madre de familia y ciudadana, que todos los días transito por ahí y que veo el riesgo. Ahí son abismos los que hay a ambos lados. Entonces se nos había dicho que estos trabajos iban a durar una semana, desde que se dio la inundación en la zona, desde que la alcantarilla pues se estableció estaba mala. Sin embargo, usted es testigo ahora con los videos que le he enviado que esto realmente no se ha resuelto, y sabrá Dios cuánto tiempo más va a llevar, considerando además las condiciones climatológicas que por gracia divina no se han complicado en las últimas 48 horas. Sí, ¿y cuántas horas tiene de estar varada ahí, Lorena? Yo casi ya estoy por las 4 horas, Renato, Pues pero yo le imagínate. estoy hablando que estoy todavía en el sector del Chimbo. Imagínate. Tengo seguramente personas, vecinas y demás que deben estar todavía de la cola del sitio y esperando probablemente más de las 5 horas. ¿Sabes qué? Aunque sea mi pensamiento, mi sugerencia en este momento para ti,
aunque caiga mal en la gente, mejor regrésate para Tegucigalpa. Regrésate, regrésate para tu oficina. Tomada, pero igual, gracias de corazón, porque yo no suelo, me conoces, yo no suelo hacer estas cosas, pero realmente hemos visto tanta tragedia en el mes de octubre. Hemos perdido conocidos y amigos valiosos en esas carreteras. Yo no quisiera que esta situación, previniendo cualquier desgracia, pasara más, porque las condiciones, Renato, están dadas para eso. Imagínense una profesional, una mujer trabajadora que tiene que regresar tempranito a trabajar a Tegucigalpa, con hijos, con esposo, 4 horas de estar varada ahí por esa situación. Yo sé que la ciudad es vulnerable, muy vulnerable, pero debería haber un poquito de orden. Lorena, gracias. Espero que esto no te repercuta negativamente en tu trabajo. Buenas noches, Renato. Y si repercute negativamente en tu trabajo, aquí me tienes a mí para que tengas espacio como periodista aquí en TN5 Estelar. Una gran periodista, Lorena Calix. Y esto no solo le pasa a Lorena. Aldana, Jorge, mira, la gente del reparto está frustrada. La gente del reparto está frustrada porque a pesar de la vulnerabilidad del reparto, al no tener opciones viables, ¿sabes qué? Está regresando a sus casas asumiendo todo el riesgo. Gabriela Lobo, la periodista de TN5, nos da más detalles de lo que está pasando ahí también. Aquel sentimiento de decepción, de depresión que siente uno, de ansiedad, porque uno quiere hacer, pero ¿qué va a hacer uno? La impotencia se refleja en el rostro de doña Eda, una de las afectadas por los derrumbes en el barrio El Reparto de la capital. Al borde del llanto, cuenta que volvió a su casa a pesar de los peligros porque no tiene otro lugar a donde ir, ni el dinero para alquilar en una zona segura. Ya uno lo miran como desecho, uno ya de esta edad, y no hay trabajo. Y un alquiler, olvídese, anduvimos buscando y aquí quedamos asombrados de que lo menos una casa 10.000 lempiras. Un cuartito 8.000 lempiras. Oiga bien, ¿de dónde? ¿De dónde? Y por acá, ¿qué hacíamos para la comida, aunque sea? La historia de Irma Rivera no es distinta. Tras ser evacuada por las autoridades, tuvo que volver a su casa, aunque cada noche vive con el miedo de que un nuevo deslizamiento la sorprenda mientras duerme. Nos sacaron, va. Nos fuimos, pero nosotros ya regresamos porque nosotros no tenemos capacidad de alquilar ni un cuarto, porque no tenemos trabajo, no tenemos referencias, no podemos llevar nuestra mascotita si es un lorito, porque hace bulla. Entonces, nosotros tenemos que volver a venir a dormir y estar vestidas por cualquier cosa. Aunque saben que sus vidas corren peligro, muchos damnificados explicaron que decidieron volver a sus casas porque pronto serán desalojados de los albergues instalados en los centros educativos que servirán como centros de votación en las elecciones. Pero otros que perdieron completamente todo se mantienen en los refugios habilitados por las autoridades mientras buscan un nuevo sitio donde vivir. Yo perdí mi casita, imagínense, de toda una vida, y ahorita, no sé, ya cuando salga de aquí, a alquilar. Pero no sé cómo, porque yo me dedicaba a vender quesadillas, tostacas y rosquillas aquí en estos barrios aledaños y se sabe que con eso yo no voy a poder pagar un alquiler. Este vecino de la colonia Guillén reclama la desatención de la municipalidad. Explica que la falla geológica en la zona provocó el primer derrumbe en 2022 y hasta el momento no realizaron ninguna obra de mitigación. Las máximas autoridades hubieran tenido empatía para eso, ¿verdad? Lo hubieran resolvido. Las autoridades municipales prometieron reubicar a más de 200 familias damnificadas en la Villa Solidaridad, en la salida a Olancho. Sin embargo, los afectados dicen sentirse burlados y creen que solo se trata de otra promesa vacía. Entre casas a punto de caer y promesas incumplidas, los damnificados por las lluvias esperan más que palabras. Quieren acciones reales que los salven del peligro y los saquen del olvido institucional. Gabriela Lobo, Telenoticias. Y miren ustedes esta imagen de remate. ¿Qué nos está pasando a los hondureños? Esto es en Choloma. ¿Cuántas bodegas se incendiaron? Cuatro bodegas. Kenia Chinchilla, ¿qué está pasando ahí? Buenas noches.
Gracias, buenas noches a los estudios, licenciado Renato Álvarez y Cristina. Estamos en el municipio de Choloma Cortés, donde a esta hora se registra un incendio estructural de grandes proporciones. Ya a esta hora ha consumido en su totalidad al menos 4 almacenes que funcionaban como bodegas para almacenar producto textil. Son 4 almacenes, como podemos observar, el techo ya ha cedido en su totalidad y también los muros están por romperse y caer. El Cuerpo de Bomberos de Choloma Cortés ha hecho su trabajo, más que todo el control para evitar que se esparza, porque al lado izquierdo también hay almacenes que se tiene el mismo producto y podría pues también ser un peligro que el fuego podría llegar hasta esa zona. Han solicitado incluso ayuda a más unidades, a traer más unidades de bomberos desde San Pedro Sula, porque es imposible poder controlar el siniestro. Vemos en imágenes cómo el techo de estos 4 almacenes ya ha cedido en su totalidad y el producto que en el interior había también está reducido a cenizas. Estaremos también ampliando acerca del con el Cuerpo de Bomberos para que nos brinde este informe de qué habría provocado este voraz incendio en 4 almacenes o bodegas para guardar producto textil en el municipio de Choloma Cortés. Había producido también afectaciones en unos cables de tendido eléctrico, lo que ocasionó que se fuera la energía eléctrica por varios minutos. Ya a esta hora solamente se realizan trabajos de control para evitar que el fuego se esparza hacia unas bodegas que tienen la misma funcionalidad aquí en este sector de Choloma Cortés. Este siniestro ya ha consumido, ya ha reducido a cenizas 4 almacenes aquí en el municipio de Choloma. Nuestro reporte de esta hora, retornamos a estudios principales. Lamentable, Kenia, lamentable. Sí, Renato, mira, una triste noticia. Y acaba de llegar César Quintanilla a mi oficina. Hace algunos minutos que yo me moví aquí del set. Mire, Renato, ¿sabe qué? La tormenta tropical o huracán, como usted le llame, más poderosa en la historia de la humanidad, al tocar tierra firme, se produjo hoy con Melissa en Jamaica y en esa zona, ¿eh? Sí, va para Cuba, aunque ya está en categoría 4, Renato. Ya va bajando. Pero sí ha dejado es lo que le estragos. pregunté a César. Sí. ¿Va bajando? Por favor. Sí, sí. Espere. La tormenta tropical más poderosa de la historia, al tocar tierra firme, ha batido hoy Jamaica. Hola, ¿qué tal? El huracán Melissa, como la tormenta más destructiva que ha tocado tierra en toda la historia del planeta, así ingresó con su ojo y después de penetrar por Black River en Jamaica comenzó la destrucción, vientos en ráfagas que azotaban e impactaban infraestructura, comenzó la cantidad de agua a soltar esos anillos, esa espiral, y miren ustedes las corrientes y las inundaciones. En las últimas horas pues se está reportando justamente ya muerte y lo que estamos viendo, destrucción. Y ahora este fenómeno está enfilando hacia Cuba y siempre un poderoso huracán que ha descendido de categoría de 5 a 3, pero está vivito y coleando y con toda la fortaleza, con el ojo sobre el mar. Y pues también en las próximas horas estará haciendo su paso sobre Cuba, sale y luego se mueve sobre las Bahamas y Bermudas respectivamente, así como lo vemos en la imagen. Se aleja porque llega este frente frío que el día jueves estará impactando la costa norte de Honduras y también el resto del territorio de forma gradual. Vamos a ver otra imagen que justamente nos muestra ese desplazamiento del frente frío. Aquí viene esta banda frontal que trae abundante humedad y el jueves está impactando sobre la costa norte de Honduras y extendiéndose la humedad al resto del territorio y con un descenso de temperatura ya hacia viernes o sábado. Mientras para esta jornada de jueves, abundante humedad estará gravitando sobre el territorio hondureño, ligada siempre al huracán Melissa. Mientras se aleja, queda la banda de alimentación cruzando sobre el territorio hondureño y otras partes de Centroamérica, y como consecuencia las lluvias serán constantes en la costa norte y llega el jueves y más humedad para la costa norte, así que serán muchas horas de lluvia. Prepararse en la costa norte.
2.1 metros, la altura máxima del oleaje para esta jornada de miércoles, cortesía siempre de Melissa, y esperamos 2 metros a la salida del Golfo de Fonseca. Y las temperaturas pues se presentan agradables aquí en el centro de 27 máximas, 29 y 32 en el norte, 31 en el occidente, 31 en la zona sur, 33 pueden reportarse en Olancho. A cuidarse mucho, siempre les queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. La confrontación política y la falta de confianza institucional ha frenado la inversión para este último trimestre del año. Académicos proyectan que la inversión extranjera cerrará en menos de los $1.000 millones. Indican que el registro de nuevos negocios se estancó y cayó la demanda de créditos y el ahorro de las empresas. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. La crispación política que prevalece en el país se ha convertido en el principal obstáculo para la inversión. Según empresarios, para estos últimos 3 meses, todos los proyectos se paralizaron porque nadie quiere arriesgar su dinero en medio de tanta incertidumbre. Las inversiones se han mantenido casi a cero porque la gente no quiere invertir en un clima de incertidumbre como el que tenemos ahora. Como le digo, las elecciones generales deberían de ser una fiesta. La inversión extranjera entre 2022 y 2023 rondaba los $1.100 millones, pero en 2024 bajó a 993 millones y para el cierre de este año 2025 se proyecta una cifra aún menor, según este académico, quien aclara que incluso esta cifra no es capital nuevo, sino reinversiones. Yo diría que ya estamos de salida y que ahora tenemos que resignarnos, ¿no? Cerrar un año más frustrados porque no encontramos lo que los hondureños anhelábamos, que este gobierno hubiera sentado las bases para un proceso real de desarrollo. Todavía no hay cifras específicas sobre el impacto, pero los indicadores marcan una clara tendencia. El registro de nuevos negocios se estancó, han cerrado maquilas, la demanda de créditos de las empresas se desplomó al 4.2% y el ahorro cayó en terreno negativo con 1.6%. Eso quiere decir que las mismas empresas no están tan dinámicas, no están invirtiendo en inventario o en cambios. Cuando baja, entonces la gente está como sosteniendo el dinero. La tensión en los órganos electorales, la confrontación y la falta de acuerdos en el Congreso no es nada nuevo, más bien se volvió una constante en la historia del país, según este analista. Lo ideal es que el país vaya avanzando a mayor estabilidad económica para que también los inversionistas no sientan tanto temor en época electoral, pero por ahora ese es el comportamiento que estamos viendo. Mientras los políticos se preocupen solo por disputarse el poder, el desarrollo económico continuará relegado. Los hondureños seguirán a la espera de un empleo o migrando en busca de oportunidades. Concluyen que Honduras necesita estabilidad e instituciones fuertes de manera permanente para evitar que cada 4 años enfrasquen al país en una incertidumbre que impide el desarrollo. Sara Carranza, Telenoticias. Bueno, estamos ya casi al final de nuestro espacio noticioso. Son las 10:24, a menos que nos regalen unos 15 minutos más, porque tenemos una tercera parte de la agenda con noticias de interés público que no las hemos pasado por toda esta dinámica. Pero está en comunicación con el noticiero estelar el ministro de la CITO, el ingeniero Octavio Pineda. Octavio, ¿qué la gente está reclamando ahí a la altura de Sarabanda, en la carretera de Tegucigalpa, Santa Lucía, Valle de Ángeles? ¿Qué se les puede decir? Dicen que tienen 4 horas de estar varados ahí porque no hay paso. Adelante. Bueno, se interrumpió, por favor, producción. Retomar esta llamada rápido. Sí, hay que retomarla. Hay que retomarla rápido porque qué presión noticiosa. Aquí me está enviando una gráfica Roberto Lagos de cómo el crédito en Honduras se desplomó. Claro, no lo podemos pasar todo hoy.
Y ante la incertidumbre que vivimos permanente y recurrentemente los hondureños, ¿quién quiere invertir? Nadie. ¿Cómo no se va a Nadie, desplomar el crédito? Y es lo que no entienden nuestros políticos. Octavio Pineda, el ministro de la CIT. Octavio, ¿qué está pasando ahí en esa carretera de Tegucigalpa, Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarranas y todos esos sectores? Adelante, buenas noches. Muchas gracias, Renato, muchas gracias a Raquel y a todo su panel, ¿verdad? Primero que todo, pedir disculpas del caso, ¿verdad? Disculpas por lo que ha ocasionado en este caso un tráfico en las últimas horas de tamaño desproporcional, ¿verdad? Y voy a indicar qué fue lo que pasó. Ustedes le han dado cobertura, Renato, el pasado fin de semana con lo que sucedió, en este caso con las lluvias, al momento de ceder una de las tuberías de drenaje que venían en una de las quebradas que pasaba a la altura de Sarabanda, ¿verdad? En ese caso se generó un gran socavón y nosotros empezamos a trabajar de forma inmediata, ¿verdad? Desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte y pues en mandato al PCM 29 que tenemos en estos momentos, que corresponde a un tema de emergencia por temas de factores de clima. Nosotros empezamos a trabajar y empezamos a ver que la tubería tenía una altura de 8 metros, en este caso para poder llegar al nivel de desplante donde la tubería había fallado, ¿verdad? Y generamos de ese lado llegar hasta esa profundidad, y para poder trabajar del otro lado habilitamos un carril de forma temporal, ¿verdad? Ese carril de forma temporal, la lluvia en horas de la madrugada y en horas de la tarde generó, en este caso, que se humedeciera el material selecto que teníamos y los carros no podían pasar uno a uno, por así decirlo, ¿verdad? Tenías que esperar que pasara un carro y después pasar el siguiente, y eso generó un gran embotellamiento, ¿verdad? Nuestros equipos ya están, en este caso, trabajando en coordinación con la policía para generar también mejor flujo de tráfico en esa zona, y están pasando más fluido. Vamos a trabajar toda la noche y aprovechar, ¿verdad?, este medio en estos momentos para poder decirles que, sobre todo a la carga pesada, lo que son las rastras y los camiones, que no pasen por ese sector, por lo menos en los próximos 5 o 6 días, por mientras nosotros estamos concentrando los trabajos. Nosotros bien pudimos haber tomado una decisión drástica, Renato, que era cerrar el tramo carretero de Sarabanda y que la gente se fuera pues tendría que irse hasta la CA6 en el sector del desvío de Ojo de Agua y a su vez entrar por el sector de Oriente hacia la ciudad capital. Eso pues nosotros no lo vimos viable y estamos generando rutas alternas, y eso fue lo que sucedió el día de hoy. Sí, y hay otra opción, pero es demasiado larga. Irse por la carretera de Olancho, Talanga, salir a Cantarranas, porque uno debe reconocer, han hecho una buena carretera entre Talanga y Cantarranas. Y luego subir para Valle de Ángeles, pero eso es una hora de trayecto. Es inviable eso. Bueno, gracias por la información al ministro de la CIT, Octavio Pineda. Hoy se inundó el hospital de Roatán. ¿Qué pasó ahí? ¿El hospital que están construyendo, Octavio? Sí, yo quiero enfatizar en eso. En este caso fue en uno de los bloques operativos, no fue en la parte médico-quirúrgica, ¿verdad? Hemos de asumir también que todos estos proyectos tienen controles de garantía, ¿verdad? Fue específicamente en la parte de la cocina, ¿verdad? Uno de los canales, sobre todo de agua lluvia, se obstruyó, y en este caso entró por una de las campanas que tenía un extractor de la cocina específicamente, ¿verdad? De ahí todo lo que es el bloque médico quirúrgico, el ala de emergencia y todas las demás, no hubo ningún problema. Ya lo reparamos y ya está al 100%, ¿verdad? Pedir las disculpas del caso, ya está reparado, y usted sabe, Renato, rectificar es de sabios. Bien, muchas gracias, ministro. El ministro de la CIT, Octavio Pineda. En Azacualpa, Santa Bárbara, la policía investiga el crimen del juez municipal de nombre Kevin Erasmo Martínez, acribillado cerca de su casa y de quien su propio padre no descarta una muerte por temas políticos al ser mano derecha del alcalde de Libre. La muerte del juez municipal Erasmo Martínez en Azacualpa, Santa Bárbara, asesinado a balazo frente a su casa y que dejó herida a su esposa, ya está siendo investigada.
Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez. Desde anoche salieron un equipo especializado desde Tegucigalpa, de la Dirección Policial de Investigaciones. Es un hecho lamentable que condenamos y ya tenemos varios indicios sobre las personas que hubiesen ordenado este lamentable incidente. El fallecido era muy cercano al alcalde del municipio de Azacualpa, en Santa Bárbara, por lo que los familiares piden que se investigue si se trata de un crimen político. ¿Tenía enemigos? No, para nada. Nunca tuve enemigos. ¿Cree que esto sea político? Político. Sí. Cosas políticas. ¿Por qué? Porque él andaba con el alcalde y era la mano derecha del alcalde. ¿Del alcalde de Azacualpa? Sí. Ya. ¿Cree que por venganza contra él o contra él dirigido? Pues usted sabe que quitándolo a él le quitaban el brazo derecho al alcalde. La polarización a la que nos están llevando los políticos son la principal causa de esta violencia que hace unos días provocó la muerte de un candidato a diputado en el departamento de Yoro. Yo diría que una de las primeras causas es la polarización que han creado los partidos de gobierno. Ahora son 3 y el pueblo hondureño está muy polarizado. Esa es una que no podemos negar el factor de incidencia que tiene en este tipo de eventos. El estado de salud de la pareja que acompañaba a Erasmo Martínez se encuentra fuera de peligro según fuentes consultadas. Orly Martínez, Telenoticias. Bueno, ya por cuestiones de tiempo, suspenden nuevamente audiencia en presunto caso de corrupción que involucra al diputado nacionalista Nelson Márquez. Han suspendido la audiencia. También otra información, dictan prisión preventiva a 3 miembros de banda independiente capturados con arsenal en Copán. Igualmente dictan medidas cautelares a José Inocente Valle por contrabando en Copán. Y Honduras rezagada en investigaciones sobre mafias y cárteles transnacionales, ha dicho hoy la subsecretaria de Seguridad Yulisa Villanueva. Ha reconocido que Honduras sigue siendo terreno fértil para el narcotráfico y las mafias internacionales. Además, hoy han capturado a un transportista vinculado con red de extorsión al transporte en Tegucigalpa. ¿De quién se trata? En una operación ejecutada por la DIPANCO fue capturado en la colonia El Bosque Henrik Alexander Barahona Cáceres, de 50 años, señalado como pieza clave en una red de extorsión que operaba dentro del sector transporte, según las investigaciones. En otra información, el expresidente de la Junta Nominadora, Mario Urquía, asumió este martes como nuevo secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia, en reemplazo de Omar Rivera, quien dice adiós a un cargo en el que se mantuvo desde enero del 2020. En este caso, un foro tan importante como el FONAC, que es necesario rescatarlo, ponerlo en el plano que le corresponde y que su misma reglamentación le establece en la vida del país. Un foro de mucha importancia, de convergencia de diferentes sectores, de participación de la sociedad civil, de veeduría y seguimiento de las políticas públicas y de las diferentes líneas de gobierno que beneficien a la población hondureña. Durante la asamblea del FONAC, dirigida por el secretario de Gobernación, Tomás Vaquero, tras ser designado por la presidenta Castro mediante acuerdo ejecutivo, se acordó la destitución de Omar Rivera después de 5 años al frente de este organismo de veeduría social por 11 votos a favor, 2 abstenciones y 2 en contra. Y terminamos de procesar la siguiente noticia. El candidato presidencial del PIN-USD, Nelson Ávila, presentó hoy sus propuestas en materia de prevención en salud, seguridad y generación de riqueza para reducir la pobreza durante el conversatorio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada que transmitió TSI de nuestra Televicentro. Buenas noches, licenciado Renato, Cristina y a toda la audiencia del noticiero Líder de Honduras. Recién culminó la primera participación en este conversatorio presidencial desarrollado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, el candidato presidencial del PIN-USD, Nelson Ávila. Una conversación concreta,
breve, ¿sale satisfecho? Completamente satisfecho. Creo que las preguntas fueron sustantivas y tratamos, sin duda alguna, de responderlas en su esencia, pero sobre todo pensando en la nación, porque todas las preguntas descansan en realidad en cómo podemos contribuir a transformar la nación. Ya se ha vuelto normal de que los candidatos presidenciales ya no quieran debatir en Honduras. Bueno, eso demuestra su debilidad, su irresponsabilidad con respecto a la nación, porque yo sí creo, tercer punto, que si somos candidatos presidenciales debemos saber qué tenemos que hacer frente a la complejidad de Honduras, saber qué poder hacer en desarrollo rural, en educación, en salud, en telecomunicaciones, energía eléctrica, banca y finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en consecuencia yo reitero nuevamente lo que he dicho. Vamos y debemos respetar a la nación y debemos estar todos generando un debate. Y el que no venga, pues que el pueblo hondureño observe exactamente por qué le tiene miedo al pueblo para expresarse sin agenda previa. Gracias, don Nelson. Mañana continúan estos conversatorios presidenciales del COEP con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall. Posteriormente, el jueves, Salvador Narrala, candidato presidencial del Partido Liberal. Y termina el viernes, don Narria Fura, presidenciable del Partido Nacional de Honduras. Con este informe regreso a los estudios de TN5 Estelar. Ok. Y terminamos con los deportes. ¿Has escuchado esa expresión entre hondureños? Estás hule. Estás hule. Ok, sí. Motagua quedó hule hoy de los torneos centroamericanos.